chicos y dijeron, bueno, esto además de que nos gusta, es lo que puede ser que sea nuestro modo de vida y vamos a vivir de esto y para esto? ¿En qué momento? Yo no, Digo por la diferencia de edades. creo también, que nunca ¿no? sucedió No en esos términos. intencionalmente, es decir, pensando en esos términos. Sí, nosotros teníamos como dos grandes pasiones, que era el deporte y la música. Hacíamos mucho deporte, vivíamos o jugando al fútbol, todos jugamos al rugby como 10, 11 años, y al fútbol todo el día en la casa, y yo jugaba en campeonatos, inclusive me habían fichado perdón, pero me pica el ojo, de Racing y de Independiente. Me imagino que habría Independiente. No, no fui a ninguno. No, porque fue justo el momento donde tenía que decidir qué hacer. Pero con la música pasó lo mismo, nos pusimos a tocar, armamos un grupo y... ¿Eso de virus y los antibióticos ya, el primer grupo? No, primero armó Federico uno, que eran como más profesionales y mayores, porque Federico me lleva como 8 años a mí. Y nosotros otro, que era más... telonero. Sí, pero tenía... Era la reserva, como hablando con el fútbol, la cuarta especial, digamos. Y pero tenía como una cosa más de más despojo, que era linda también. Los otros ya eran músicos, se podría decir profesionales, porque venían de grupos que tocaban. Que ya estaban en eso. Que ya estaban en eso. Bien. Y nosotros armamos Marabunta, que me acuerdo que siempre tocábamos en los lugares a cambio de la consumición de la gente, y el cantante, que era muy talentoso, siempre lograba, mediante el diálogo, provocarle sed, ¿no? Siempre hacía relaciones a cosas de calor y de... Claro, sí, generaba la necesidad. Y necesitábamos que tomen algo para poder cobrar. Bien. Y bueno, y después la idea de Federico con las Violetas fue irse a España, porque él sintió que lo que iban a hacer no iba a ser entendido, cosa que tenía absoluta razón. La vio bien. Entonces fue como puntal, arrancó, hizo una escala en Río, en Brasil, y ahí recibe el llamado de los otros chicos que no iban a ir porque sus familias y qué sé yo, y él... anclado en Río. Sí, le agarró una calentura bárbara, para ser textual, y se quedó a vivir en Río. Entonces nosotros con Marabunta, parte de Marabunta, nos juntamos con las Violetas, armamos un grupo que fue como el germen de Virus, y empezamos a componer canciones, a ensayar. Y una vez que tuvimos material en cassette, ¿no? Que en esa época, yo me había peleado con mi papá porque le había pedido que me compre un equipo, y cuando yo le dije, todos mis hermanos estudiaron, no sé, arquitectura hasta cuarto año, todos llegaban hasta ahí. Y yo era como su esperanza en algún punto, ¿no? Y había pasado por el Colegio Nacional y me llevé una sola materia por comer sándwiches de salame, que después te explicaré porque es muy largo. No, pero interesante. No, porque yo salía a las 6 de la mañana de Citibel, porque era un viaje largo, y química de tercer año la daban en un pabellón que había que atravesar todo un bosque como de 6 cuadras, y había un lugar que se llamaba el Partenón, que estaba el aula de química. Y era tipo 11:30 de la mañana, que yo me quería comer un pullover, ¿viste? Claro. Del hambre que tenía. Y había un flaco que vendía sándwiches de salame tremendo. Nunca, en el boletín tenía la letra ausente, o sea, no la conocía la profesora. ¿No llegaste nunca? No, era irresistible. Aparte veía el pan crocante, era una cosa... Extraordinaria, estás agua en la boca ahora. Sí, aún hoy. Así que bueno, cuando termino el colegio, siendo un buen alumno, no por estudiar, por prestar atención. A la universidad. ¿A qué te Claro, recibas? y cuando le dije que iba a ser músico, me dijo, puta, nunca un gerente de Coca-Cola. Bien, era pragmático. Sí, no, bueno, igual en el fondo él era tan bohemio como nosotros. Y en ese momento no, yo le pedí que me compre un equipo y me dijo que no. Y yo me fui de mi casa, yo tenía 17 años. Me fui y me quedé aterrado, porque nosotros ensayábamos en una casa abandonada del abuelo de uno de los del grupo,
en Los Hornos, que es una localidad encima como fea. ¿Te acordás La banda de los El Hornos. crimen de Sí, cabezas? los horneros. Los Horneros. Espantoso, un lugar O sea, bastante... pesadísimo. Sí, sí, sí. De hecho, ¿Y nos te fuiste a robaron. dormir ahí donde De hecho, nos ensayaban? robaron todo ahí en Los En Hornos, Buenos todos los Aires. instrumentos, no estando yo. Y pasé 3 días aterrado porque era una casa abandonada, Pero no podía gigante. volver. Pero siempre fue un tipo muy orgulloso. Pero un día se me apareció mi papá en la puerta Menos mal, dijiste. y para decirme que había sacado un pasaje para ir a Brasil con Julio, mi otro hermano. Entonces aprovechamos para llevarle el cassette a Federico y se volvió en el avión con nosotros. Ahí Y ahí se Empieza forma. la historia acá. Ahí empieza a vivir. Bien. Con